Varias organizaciones feministas han difundido por redes sociales la siguiente afirmación: votar por José Antonio Kast es votar contra los derechos ganados por las mujeres, considerando que usted ha hablado en su primera parte de campaña de privilegiar el modelo de la familia tradicional, excluyendo otras múltiples formas de familia, subsidiar planes de salud a parejas casadas, que cambió ahora en su plan de gobierno. ¿Cuánto de mito y cuánto de caricatura tiene esa afirmación? Yo creo que tiene mucho de caricatura, porque si hay algo que a nosotros nos interesa precisamente es resguardar y proteger los derechos de la mujer. Nosotros lo que buscábamos era terminar con cualquier tipo de discriminación. Quedó bastante más claro ahora en el plan de gobierno. Esto se mezcla con la idea que teníamos inicialmente, que era errada, de fusionar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Desarrollo Social. Se malentendió. Nosotros lo que buscamos es más protección, más derechos, más recursos para las mujeres, y entendíamos que fusionando eso se lograba. Hoy día hemos entendido que esto fue un error, pedimos las disculpas del caso y planteamos un Ministerio de la Mujer reforzado. Sí, eso usted lo ha mencionado anteriormente. Pero ¿qué hay con esto de los planes de subsidiados a parejas solo casadas? Lo que nosotros buscábamos era igualdad de derechos, y lo que se produce muchas veces en los planes o en las postulaciones a ciertos programas que benefician a las mujeres es que había una discriminación, al revés de lo que uno se puede imaginar, que la mujer casada, por el hecho de estar casada y tener una compañía permanente, tenía menor puntaje para postular a ciertos beneficios sociales, a pesar de tener el mismo nivel de vulnerabilidad que alguien que criaba a sus hijos solo, una madre soltera. Por lo tanto, lo corregimos y hemos dicho, para que no se preste ninguna discusión, es que habrá igualdad en el tema del acceso a los derechos. ¿Qué opina de las marchas del 8M? ¿Perdón? ¿Qué opina de las marchas del 8M? A ver, siempre las marchas son manifestaciones legítimas de reivindicaciones de derechos en la medida que se realicen en paz, en orden, que es lo que ha ocurrido generalmente en las marchas del 8M. Decir sí que hemos avanzado un paso más, producto de las reuniones que hemos tenido con mujeres que han sido víctimas de la violencia física, psicológica o verbal. ¿Y representan a las mujeres? Su esposa en su momento el año pasado dijo que no representaban exactamente a las mujeres de Chile. Lo que pasa es que algunas de las marchas se mezclaron con hechos históricos nacionales que sumaban otros tipos de manifestaciones a las marchas propiamente de los derechos de la mujer. Y en el caso de la marcha del 18M del año 2020, el riesgo latente era el avance del contagio del COVID. Le corresponde ahora al periodista Sebastián Aguirre preguntar al candidato Gabriel Boric. Candidato Boric, ¿sí? Buenos días. Hablemos de pensiones, candidato Boric. Sobre este acuerdo de implementación programático en el que usted plantea que se va a crear un nuevo sistema contributivo bajo principios de seguridad social. Voy a citar una parte específica que tiene que ver con la propiedad finalmente de los fondos. Mantendremos la legislación referente a la herencia de las cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social de acuerdo con el régimen de rentas vitalicias, dice su programa. Sin embargo, esta semana, ayer en Radio Pauta, Juan Ignacio Latorre, integrante de su comando, senador de Revolución Democrática, dice que en los sistemas de seguridad social no existe la propiedad privada como la entendemos hoy. Además, la CMF plantea que las rentas vitalicias no son heredables. Entonces, aclaremos el punto, candidato. ¿Van a ser heredables o no los recursos ahorrados por los chilenos en el futuro sistema, no en el actual? Perfecto, Sebastián. En primer lugar, quisiera partir enviando mi solidaridad a las cientos de familias afectadas por el incendio en Castro Chiloé. Estas emergencias nos recuerdan la importancia de la crisis climática y de la descentralización también para poder combatir tragedias como esta, así que mi solidaridad con aquellos. Respondiendo a la pregunta, mira, Juan Ignacio Latorre se equivocó, no estaba al tanto justamente del proceso de actualización que llevamos en nuestro programa. Pero si termina el miércoles. Sí, se equivocó Juan Ignacio Latorre. Lo digo sin y lo conversé con él y hoy día no tengo ningún problema en corregirlo, porque lo que hemos establecido es que en el futuro sistema de pensiones estas van a ser heredables, tal como lo son las rentas vitalicias hoy día. Pero si hoy día no son heredables las rentas vitalicias. Sí, hoy día son heredables las rentas vitalicias en la lógica. Voy a leer un párrafo extraído del sitio web de la CMF que dice que los fondos traspasados a la compañía de seguros constituyen una prima o precio de la renta contratada y pasan a ser de su propiedad, por lo cual al fallecimiento del asegurado
termina la renta vitalicia, no generando derecho a herencia. No, eso no es así. Hoy día... Es lo que dice el sitio web de la CMF. Hoy día, bueno, podemos revisarlo y la gente lo podrá contrastar posteriormente. Hoy día las rentas vitalicias generan una herencia en función de lo ahorrado y de la prima que se ahorró anteriormente. Esa es una modalidad específica, pero por la cual hay que pagar una prima, porque eso constituye un seguro. Lo que nosotros estamos planteando es que esa modalidad específica es la que se va a implementar en el seguro que nosotros estamos planteando. En su futuro sistema la gente tendría que pagar una prima No para tendría, poder acceder no a tendría eso. que pagar una prima, se heredaría sin un pago de prima. Sin que disminuya su pensión Sin que disminuya, futura. por cierto, su pensión futura. Lo importante de esto Pero es que, ¿cómo lo puede? importante de esto, Sebastián, es que hoy día tenemos un sistema de pensiones que definitivamente no está entregando pensiones dignas a la mayoría de los chilenos y que por lo tanto la idea de mantenerlo tal cual como está, con el sistema de AFP, con solamente capitalización individual, sencillamente no da el ancho. Pero, señor Boric, entonces lo que para ser nosotros bien planteamos, preciso, entonces, porque Sebastián, entonces lo que nosotros es que se nos va el planteamos, tiempo, es para que, ser bien entonces, preciso, esto es en importante su- que pueda responder. Lo en que su- nosotros planteamos es un nuevo sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas a todos los Sí, chilenos y pero chilenas. en su programa usted Se le va el establece tiempo, un tercio de la cotización que No va a un alcanza. sistema de reparto. ¿Cómo puede ser eso No, heredable? nosotros no hemos hablado de un sistema de Hasta ahí reparto, nomás. nosotros hemos hablado de un sistema de Un tercio de las solidaridad. cotizaciones No, establece el nosotros programa. no, es que Se acabó el tiempo, muchas gracias. leyó mal el programa. Nosotros estamos hablando estamos- de un sistema de estamos ok. solidaridad en donde se Gracias, establece la candidato. propiedad de los fondos. Gracias. Tratemos de estar dentro del tiempo. Ahora le corresponde al periodista Ramón Ulloa preguntar al candidato José Antonio Kast. Candidato, buenos días. Muy buenos días. El programa no está escrito en piedra. Esa es una frase que usted usó mucho para abrirse a hacer cambios en sus propuestas programáticas. Y siendo justos, es verdad que eliminó muchísimos puntos, pero hay uno que parece que se escribe distinto, pero que apunta a lo mismo. Usted insiste en que es necesario que el presidente tenga más facultades para limitar la libertad de las personas. Ahora habla de un estado de emergencia calificado. Sería bueno que aclarara si esto es una quinta figura o una especie de estado de emergencia 2.0. ¿Acaso no basta con los 4 estados de excepción constitucional que hoy ya existen, que usted quiere otro más? Bueno, primero decir que esto es una reforma constitucional y es una propuesta que nosotros queremos hacerle al Parlamento, por lo cual si no se acepta no va a entrar nunca en vigencia. Pero esto es una modificación básicamente para estados de excepción cuando tenemos una situación grave al interior del país, pero mantiene las mismas atribuciones que hoy día tienen los distintos estados de excepción, complementándolos a algunos que tenían menos facultades. Pero es una propuesta y que tendrá que resolver el Parlamento. Claro, pero al complementar, lo que se trata es que limitar la libertad de las personas sin invocar otros estados de excepción que son más gravosos, como el estado de sitio o el estado de asamblea. Pero lo que usted dice en la propuesta es que con este estado de emergencia calificado el presidente puede tener todas las facultades que le dan los otros estados de excepción. ¿No es demasiado? Así es, pero después de un debate legislativo. Puede ser que los legisladores estimen que eso es excesivo para el presidente, pero dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir, con temas de terrorismo, con temas de violencia extrema, con temas de destrucción de bienes públicos y privados masivos, a nuestro juicio es necesario poder tener una efectividad en la respuesta mucho mayor a la que se tiene hoy día. Es que lo que pasa es que las facultades son bastante amplias, candidato. Usted quiere que el presidente, que podría ser usted, Sí. sin invocar estados de excepción más restrictivos, pueda igualmente ordenar, interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casos en otros lugares distintos a cárcel. Así es, ¿Le parece bien eso? sí. Ya. Arrestar a personas en lugar que no sean cárceles era lo que hacía la DINA y la CNI. Dígame que no, es lo que quiere está eso. hoy día está contemplado en el estado de excepción. Por lo tanto, estamos validando lo mismo que ya está en el estado de excepción y agregándoselo a otros estados de excepción. Pero vuelvo a insistir, esto pasa por el Congreso. Si nosotros estamos en una situación crítica como la que hemos vivido, yo creo que es factible que el presidente le solicite al Congreso de la República una ampliación de las facultades. Muchas gracias, candidato. Le corresponde a la periodista Connie Stipicic preguntar al candidato Gabriel Boric. Muy buenos días, Gabriel. En el acuerdo de implementación programática, usted habla de gradualidad y diálogo para construir acuerdos en torno a los grandes cambios. En salud, por ejemplo, habla del proceso de implementación que se va a enfrentar como una política de Estado y no como una reforma de un gobierno puntual. En pensiones dice que va a diseñar un proceso de diálogo social para afinar el diseño de una futura reforma que permita darle legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. En materia tributaria pone como eje considerar cómo las medidas se relacionan con la realidad política, institucional y económica del país para determinar los momentos o hitos en que cada medida podría entrar en régimen. Leo textual extractos de ese acuerdo. Es decir, candidato, en la medida de lo posible.
Muchas gracias, Connie, por la pregunta y por resaltar nuestro ánimo y vocación de diálogo, que yo diría que es una de las características que más creo que han sido valoradas del liderazgo que hoy día tengo la oportunidad de ejercer. Porque hoy día vamos a tener un Parlamento prácticamente empatado. Y hay quienes dicen que eso va a inmovilizar las reformas. De hecho, ayer Rodrigo Valdés en Radio Infinita decía que va a ser muy parecido al escenario que enfrentó la concertación. De ahí que le insisto, si va a ser entonces en la medida de lo posible. ¿Usted rescata esa frase que fue tan denostada? Y en particular de lo que le tocó a Patricio Aylwin con los senadores designados. Entonces, yo lo veo más como una oportunidad. Lo veo más como una oportunidad en el sentido de que tenemos el deber de llegar a grandes acuerdos en temas que le importan a los chilenos, porque hemos tenido 10 años de discusión respecto a la reforma previsional, en donde las pensiones no han mejorado, salvo el PBS en el primer gobierno de la presidenta Bachelet después de la Comisión Marcel, no han mejorado sustantivamente para la gente. Entonces, a quien nos está escuchando en su casa hoy día, camino al trabajo, dice, mira, estos tipos van a seguir peleando y van a estar cada uno encerrado en su trinchera ideológica y mi pensión va a seguir igual. Eso no es aceptable. Yo soy una persona que está disponible a buscar acuerdos y eso implica que todas las partes tienen que tener voluntad de ceder en alguno de sus puntos para que al final del día los pensionados puedan tener mejores pensiones. En la medida de lo posible, sí, entonces. Es que, mira, más allá... Bueno, póngale 2.0, 3.0, pero el concepto es el mismo. Más allá del término, uno en política tiene que hacerse cargo de la realidad. Yo creo que hay que combinar de manera equilibrada convicciones, arrojo y, por cierto, lo que vamos a enfrentar en la realidad. Tenemos un Parlamento dividido, tenemos una situación económica que va a ser difícil y, por lo tanto, son elementos de la causa con los cuales nos tenemos que hacer cargo. Y eso, insisto, Connie, yo lo veo como una oportunidad y creo que mi liderazgo consiste justamente en contribuir a poner de acuerdo a personas que no lo estaban en un comienzo. Una de las integrantes de su consejo asesor, Stephanie Griffith-Jones, decía que su programa iba en la línea de lo que en la democracia, que lo que en Europa se llama un gobierno socialdemócrata, en que el sector privado y el público coexisten, lo que es muy distinto del modelo comunista tradicional. ¿Es usted un socialdemócrata, Gabriel Boric? Yo creo en la socialdemocracia, creo en la combinación de la colaboración público-privada y, por supuesto, no me gustan las hegemonías de ningún sector, como hoy día hay una hegemonía del mercado por sobre lo público. Yo creo que de eso tenemos que equilibrar. Muchas gracias. Corresponde a la periodista Jessica Castañeda preguntar al candidato Gabriel Boric. Muy buenos días, candidato. Muy buenos días, Jessica. Hace unas semanas se detectó una nueva variante del coronavirus en el mundo, Omicron. Los expertos aseguran que el próximo año también va a ser complejo a la hora de combatir la pandemia. En lo que ha visto como candidato hasta ahora, ¿por dónde irán los cambios para el próximo año o se va a mantener la estrategia actual? Yo creo que la estrategia actual hay que reforzar, por cierto, el TTA, trazabilidad, testeo, trazabilidad y aislamiento, pero la estrategia de vacunación ha sido un éxito y eso no cabe ninguna duda y ahí hay que reconocer los méritos tanto al gobierno como al sistema de salud primaria que ha hecho un tremendo esfuerzo y que ha demostrado además que lo que nosotros estamos proponiendo hoy día para la creación de un Fondo Nacional de Salud. ¿Vacunación obligatoria? ¿Se está analizando eso también? Mira, eso se está analizando y hay algunos países que han empezado a implementarla, en particular para los funcionarios públicos, en algunos estados de Estados Unidos, en Austria, en Alemania se está discutiendo, para los funcionarios públicos en particular. Yo creo que acá en Chile hemos tenido una tasa de vacunación bastante alta, sin que sea necesario que sea obligatoria, pero lo que sí estoy de acuerdo, o sea, para mí la ciencia es lo que tiene que mandar en esto. Y por lo tanto yo insto a todas las personas a vacunarse, a poner su tercera dosis y los pases de movilidad y las restricciones a quienes hasta el momento no se han vacunado tienen que ser bastante fuertes porque finalmente terminan causándole un daño a la salud pública. Usted tiene en su comando a la expresidenta del Colegio Médico como su vocera. Ella fue bien crítica con el gobierno en su momento. Jefa de campaña. Cuando se desarrolló la estrategia para combatir el COVID-19, ella fue bien crítica. Ella solicitaba incluso apretar el botón rojo del confinamiento total en su momento, en un pic de la pandemia. ¿Usted está dispuesto a apretar el botón rojo? Depende de las circunstancias. Yo creo que hoy día con una economía recuperándose, con el porcentaje de vacunación que tenemos en este momento, sería indeseable tener que parar la economía nuevamente porque además las arcas fiscales están más bien menguadas y por lo tanto si es que no tenemos los recursos suficientes para poder ayudar a nuestras familias, la verdad es que apretar un botón rojo de esas características podría causar mucho daño. Ahora, todos hemos aprendido con esta pandemia. Aprendió el mundo, aprendió la ciencia, aprendió el gobierno, aprendió también sin lugar a dudas el Colegio Médico y aprendió también el Parlamento. Y yo creo que en Chile, cuando nos unimos, es cuando logramos sacar lo mejor de los chilenos y chilenas y el enfrentar una crisis como esta me parece que es un ejemplo de lo que tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, candidato. Le corresponde ahora al periodista Sebastián Aguirre consultar al candidato José Antonio Kast. Candidato Kast, buenos días.
En primera vuelta su programa planteaba una meta de crecimiento de entre un 5 y 7% promedio. Ahora su asesor José Luis Daza habla de un 2,5% promedio anual. En el tema de rebaja de impuestos también hubo cambios sustantivos en la segunda vuelta. Usted proponía una tasa de 17% para las empresas y ahora eso no va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Entonces la credibilidad de su futuro programa de gobierno con tanta amplitud de cifras y metas centrales que ha modificado en este periodo? No, habla de la seriedad y de que nosotros sí le hacemos caso a nuestros asesores económicos, a diferencia del candidato Boric, que ha tenido nuevos asesores económicos y no les hace caso. ¿Y el programa de primera vuelta no era serio entonces? ¿Perdón? ¿El programa de primera vuelta no era serio? Era serio, pero con otros antecedentes. Y nosotros hoy día que contamos con nuevos asesores económicos adicionales a los que ya teníamos, nos han hecho ver que el endeudamiento a nivel nacional, las expectativas de crecimiento y la variante de la pandemia nos pueden llevar a un efecto de menor crecimiento. Pero no renunciamos a un crecimiento que vaya por sobre lo que es el crecimiento tendencial. No ha cambiado mucho el escenario entre la primera y la segunda vuelta. Y queremos llegar al 3,5 o al 4%. Y en el tema de la rebaja de la carga tributaria, seguimos insistiendo en la rebaja. Bueno, primero acercándonos a lo que dice la OCDE. Eduardo Guerrero, uno de sus asesores económicos para la primera vuelta, decía que tener una tasa del 27% es una mala política pública. Lo dijo el 4 de noviembre en CNN en Chile. Sigue siendo una mala política pública. Sigue siendo una mala política pública. ¿Y por qué no la cambia entonces? Y vamos a ir avanzando razonablemente a la baja. En eso estamos todos de acuerdo, que la carga tributaria es muy alta y que no vamos a poder hacerla de una vez, la rebaja del 27 al 17, y lo vamos a hacer de manera pausada y programada. O sea, ¿usted contempla todavía una rebaja de la tasa de impuestos a las grandes empresas en Chile? Sí, vamos a partir apuntándole a bajar al nivel de la OCDE, que es un 25%, pero lo vamos a hacer de manera pausada, como nos han señalado. ¿De qué condiciones objetivas va a depender? ¿Perdón? ¿De qué condiciones objetivas va a depender? ¿Va a depender de qué? ¿Del crecimiento? Bueno, primero de que nosotros ganemos la elección. Esa es la condición más objetiva. Y creo que vamos muy bien encaminados y todos los inversionistas a nivel internacional están muy expectantes de que haya un gobierno serio, responsable, que vuelva a abrir las puertas de la inversión, que no cuestione los tratados de libre comercio y que procure, junto con la Convención, tratar de cerrar el capítulo de la nueva Constitución para darle seriedad y certeza jurídica a los inversionistas. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde al periodista Ramón Ulloa consultar al candidato Gabriel Boric. Buenos días, candidato. Buenos días, Ramón. Candidato, usted plantea la condonación universal de las deudas estudiantiles. Ahí está el Fondo Solidario, los créditos Corfo, pero por lejos lo más caro es terminar con el CAE, porque son 8.000 millones de dólares, el 10% del presupuesto de la Nación. Si hiciéramos una reforma tributaria que fuera realmente exitosa, podríamos gastarnos toda la plata en eso. Usted, sí, se ha apurado a ponerle freno a esa crítica porque ha dicho que el Estado asumirá ese pago no usando ingresos nuevos, sino que a través de un esquema de pagos a largo plazo. En palabras sencillas, si usted es presidente, gobernará por 4 años. ¿Pagará en ese periodo el CAE o se comprometerá a otros 3 presidentes futuros con esa deuda? Muchas gracias, Ramón. Antes de responder la pregunta, me gustaría recalcar 2 cosas que ha dicho el candidato Kast que me parecen que tienen que quedar en las orejas de quienes nos están escuchando. Rebaja de impuestos a las grandes empresas y la posibilidad de arrestar a personas en lugares que no sean cárceles. Me parece que eso habla mucho de las diferencias que tenemos con la candidatura. Dicho esto, nosotros efectivamente proponemos la condonación progresiva de la deuda educativa, tanto CAE, Crédito Solidario y Fondo Solidario y Corfo. Y lo que nosotros planteamos es que en todo Estado tiene políticas que son de largo plazo. Acá los Estados no se reinventan cada 4 años. Parte importante de la deuda del CAE ya está asumida por el Estado. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos propuesto es pagarlo con una deuda a 20 años, en donde se pueda efectivamente alivianar esa tremenda mochila que cargan miles de estudiantes producto de que acá se decidió hacer un negocio para los bancos y que hoy día le cargan a las familias. El 20 años, o sea, 400 millones más o menos al año. Estamos hablando de 20 años para poder tener un pago razonable y para que no sea una carga incobrable para el Estado. ¿Qué pasará con aquellos muchachos para los que esta propuesta le llega tarde porque ya pagaron con mucho sacrificio su CAE?
La gran mayoría de los estudiantes todavía no termina de pagar el CAE. Te recuerdo que muchas veces las cuotas del CAE son incluso llegan a 200 cuotas. Hay como 60.000 que ya pagaron. Y imagínate cuántos quedan por pagar. Yo creo que ahí Más de 500.000. Más de 500.000. Y ahí se entiende perfectamente de que, y yo no tengo ninguna duda de que va a haber un criterio de solidaridad, porque la dificultad de pagar el crédito con aval del Estado es una tremenda carga para la familia. Candidato, concretar una condonación así, ¿acaso no es injusta con otros grupos de deudores que les dice anda Chile, por ejemplo, que lleva años reclamando que ya pagaron el valor real de sus casas y siguen clavados con intereses bancarios? Ramón, toda propuesta tiene costos alternativos y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de priorizar, y nosotros creemos que las deudas educativas que han endeudado a miles de familias a lo largo y ancho de Chile, muchas de las cuales incluso no lograron terminar su carrera, es una deuda moral que tenemos con las familias chilenas y por lo tanto nos interesa poder solventarla. Muchas gracias. Antes de dar el paso a la periodista Connie Stipicis, tengo que aclarar de que una vez terminado cada bloque, los candidatos tienen 30 segundos para interpelar al candidato del costado o bien para usar esos 30 segundos para aclarar cualquier punto. Tienen 30 segundos disponibles o interpelar o aclarar algún punto en relación a algún tema que les haya podido quedar dando vuelta. Ahora continuemos con la periodista Connie Stipicis, con su turno con el candidato José Antonio Caz. Buenos días, candidato. Hablemos de pensiones. Usted propone un aumento gradual del 10 al 14% en la cotización individual. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 6, que parecía ser el consenso básico incluso para este gobierno y su propuesta de pensiones? Bueno, primero porque nosotros tenemos que ser muy prudentes con lo que vaya a afectar al salario de las personas y pensamos, y los asesores nos han señalado que un aumento del 4% ayuda en lo que nosotros queremos, que es mejorar la pensión, y que va en conjunto con otras propuestas que nosotros hacemos, con la pensión básica solidaria, con el aporte de 1 millón por hijo nacido, con achicar todo el tema y enfrentar el tema de las lagunas, y también ver el tema... ¿Tiene una estimación de en cuánto mejorarían las pensiones de las personas y en cuánto tiempo se produciría ese efecto? Dependería de si aplicamos toda la batería o no, porque si nosotros aplicamos el tema del millón de pesos, por si hay una acumulación de al menos de 144 meses y sobre los 50 años, eso podría ser un adicional de entre 80 y 100 mil pesos. ¿No le preocupa respecto de esa política, candidato, que es una de las novedades que usted incorpora en su plan, verdad? El hecho de que, dada la mayor precariedad de los empleos, de los menos calificados que hay en el país, la mayor interrupción laboral de las mujeres y una serie de deficiencias que tienen mucho que ver con el mercado laboral, sea muy probable que termine siendo un beneficio que beneficie a los que mejor les va en la vida laboral y que por lo tanto termine siendo regresivo? ¿Qué haría para corregir que ese no sea el efecto? A ver, en primer lugar, cuando uno sincera los ingresos, que es parte de lo que nosotros queremos lograr, porque hoy día no siempre se declara por lo que se recibe, sino por un mínimo, eso ya va a aumentar. En segundo lugar, el incentivo de tener una pensión básica solidaria universal, cercana a los 185 mil pesos, hace que eso se complemente con el esfuerzo individual. Si a eso le agregamos el millón de pesos que es parejo por persona, claramente hay situaciones que van mejorando para todos. Usted está hablando de evaluar el aumento de las cotizaciones asociándolas al consumo. ¿En qué está pensando exactamente? ¿En hacer por esa vía, inducir a los independientes, por ejemplo, también a pagar vía devolución de impuestos? Lo que pasa es que usted hoy día tiene un impuesto del IVA del 17% y lo que estamos estudiando, del 19%, y lo queríamos bajar al 17%, gracias. Si usted el 2% de esa tasa de recaudación, en el caso del IVA, lo aplica directamente al ahorro individual de la persona, está logrando mejorar en mucho su pensión, porque cada vez que compra algo, el 2% de lo que compra en relación al IVA va directamente a su cuenta de ahorro individual. Gracias, candidato. La periodista Jessica Castañeda, su turno con el candidato José Antonio Caz. Candidato, hablemos del mercado del gas. En los últimos 2 años el gas ha sufrido un fuerte alza y de hecho solo este año el gas licuado ha subido un 30%. Los balones de gas de 45 kilos antes estaban a 55.000 pesos, hoy su valor supera los 70.000 pesos. Dentro de las conclusiones preliminares de la Fiscalía Nacional Económica se dijo que este mercado necesita mayor competencia, no hay competencia suficiente y podría haber un indicio de colusión. En su gobierno, ¿qué medidas tomaría para que hubiera más competencia en este rubro?
Bueno, primero tenemos que ver cuáles van a ser las resoluciones y de existir algún grado de colusión, eso tiene que ser sancionado de forma estricta, pero eso es hoy día un estudio en el que se está y por lo tanto hay que evaluarlo. Y respecto de las medidas para llegar a mayor competitividad, yo creo que la renovación del tema energético y el uso de combustibles alternativos es una gran alternativa. Recordemos que Chile de aquí a 10 años va a ser una potencia de exportación de energía y por lo tanto algunos de los mecanismos de calefacción o de uso de energía para las casas se va a poder reemplazar tanto por la energía eléctrica, que es la principal, y para eso tenemos que volver a pensar en el medidor inteligente, pero esta vez de manera inteligente, no que se le cobre a las personas, sino que se le dé la alternativa para que pueda tener un medidor que le permita medir el flujo de ingreso de electricidad y eventualmente, si tiene en su techo paneles solares, también poder ir hacia el otro lado. Nosotros tenemos que buscar alternativas. ¿Y está de acuerdo con que entren los municipios también a jugar un rol ahí? Depende mucho del clientelismo y el populismo, porque claramente mal utilizados los bienes por los municipios se produce clientelismo y populismo y muchas veces se le entrega a los amigos de y no de manera pareja. Cada vez que uno entrega un subsidio tiene que ser lo más transparente posible, lo más fácil de fiscalizar para que nadie abuse del sistema. Pero ahora tiene que hacer algo rápido porque hay un mercado opaco, fue lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, y yo espero que la Fiscalía Nacional Económica actúe de manera rápida y contundente para aclarar cualquier situación que existe y por otro lado la ciencia y la tecnología nos han ayudado y nos seguirán ayudando para buscar energías alternativas. ¿Y qué primera medida tomaría usted para bajar el precio del gas para toda la gente que lo está usando? Lo primero es pedirle y darle todas las herramientas posibles a la Fiscalía para que haga una investigación seria y volvería a promover todo lo que es la independencia energética de los distintos hogares. Con eso nosotros podríamos rebajar en gran parte el gasto de la energía de cada uno de los hogares. Muchas gracias. Sebastián Aguirre, su turno con el candidato José Antonio Kast. Perdón, con el candidato Gabriel Boric. Candidato Boric, final CAE, pensión básica de 250.000 pesos, construcción de viviendas, aumento de gasto en salud en 1,5 puntos del PIB. La agenda es bien ambiciosa. Usted ha prometido responsabilidad fiscal para estos cambios que espera implementar. Pero si la economía no crece lo suficiente y no se generan los recursos fiscales necesarios, esas promesas difícilmente se pueden cumplir. Básicamente no se puede cuadrar el círculo, ¿no? Hay que ajustarse por algún lado. De hecho, usted reduce su meta de recaudación para estos primeros 4 años a 5 puntos del PIB, pero no ha retirado ninguna de las grandes medidas. Nos estamos quedando sin ahorro, la deuda llegará a 35 puntos del PIB. Es decir, ese es el contexto para un escenario que viene muy complejo. ¿Qué aspecto va a priorizar usted? ¿Cuentas ordenadas o un programa menos ambicioso? No, me parece tremendamente importante lo que preguntas porque a lo que nosotros nos hemos comprometido justamente en base a las recomendaciones que nos ha dado nuestro Consejo Asesor Académico integrado por los más altos profesionales de la materia, es uno a reducir la expectativa de recaudación que nosotros habíamos planteado en un primer momento, pero además a comprometernos con la convergencia fiscal, que en este gobierno definitivamente se descuadró. Y por lo tanto, una de las cosas que vamos a respetar es el presupuesto, por cierto, que se aprobó en el Parlamento del próximo año, que implica una reducción del 22%, que es un escenario bastante parecido al que tuvo en el primer año el presidente Elwin cuando sufrió el sobrecalentamiento de la economía producto del gasto que hizo Vigi la dictadura en el último año. ¿Y qué medidas va a dejar de lado si es que ajustó su recaudación? Es que ese es el punto, porque nosotros vamos a ir priorizando. Nos interesa en particular la reforma en salud, vamos a tener que ir piano en función de que aprobemos la reforma tributaria. Uno no puede, y en esto quiero ser muy responsable, financiar gastos permanentes si es que no tiene esos ingresos permanentes. Por lo tanto, nuestro programa va a poder ser efectivo solo en la medida que consigamos la recaudación y el crecimiento esperado. En el programa usted habla de un compromiso de consolidación fiscal que implica una estabilización de la deuda pública. ¿En qué nivel va a terminar la deuda al término de su gobierno? Yo espero que bajo el 40%. ¿Es factible eso, pensando en que el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que si la convergencia hacia el déficit estructural es muy lenta, podríamos llegar a un 50% de la deuda del PIB en el corto plazo? Hoy día estamos en el orden del 38, 39%. Nosotros esperamos poder mantener la deuda en esos límites y me parece que es tremendamente... Porque, ¿qué es lo que pasa cuando aumenta la deuda? Lo que pasa es que aumenta el costo del crédito. Ya hemos tenido advertencias de que las instituciones calificadoras de riesgo eventualmente podrían bajar la calificación de Chile y eso aumenta mucho el interés con el cual podemos pedir plata prestada. Sí, claro. Por lo tanto, el mantener las finanzas ordenadas y el ser responsables
ajustables en el gasto fiscal en función de los ingresos fiscales que tengamos es una prioridad de nuestro gobierno, porque si no, más allá de que pueda no tener réditos electorales, lo que importa es la estabilidad del largo plazo, y ese es un compromiso de nuestro gobierno. Muy bien, muchas gracias. Le corresponde ahora al periodista Ramón Ulloa su turno con el candidato José Antonio Kast. Señor Kast, como su programa se achicó y ahora tiene 55 páginas y no 204, uno entiende que lo que ahora no está, ya no va. A ver si me ayuda a ir rápido y despejamos varios temas y vamos aclarando. Decía, derogaremos la ley que posibilita el aborto, eso ya no está. ¿No irá entonces contra una ley aprobada en el Congreso? No, yo lo que he señalado y lo señalaba antes también es que yo soy una persona profundamente democrática y si hay una mayoría muy sustancial en el Congreso que dicta una ley, esa ley se respetará. Decía, romper relaciones con Cuba y Venezuela. Como ahora eso tampoco está, asumo que seguiremos teniendo embajada en ambos países. No, eso va a seguir con la misma fuerza de que nosotros tenemos que priorizar la democracia y terminar con las dictaduras en Venezuela y en Cuba. Y por lo tanto mantendremos nuestras relaciones consulares y no embajadas. Yo lo que le quiero decir es que nosotros hicimos un plan de gobierno, pero la mayoría de las medidas están contenidas dentro del plan de gobierno. Muy bien, retiraremos a Chile del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decía. No nos vamos a ir entonces de ahí ahora. Estamos evaluando, porque lo que nosotros planteamos en el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos es que ahí está presente precisamente Cuba y Venezuela, dos países que violan permanentemente los derechos humanos, y no nos parece que esos países tengan algo que decir en una mesa sobre los derechos humanos. Página 40 decía, Flaxo será notificada de su cese de funciones. ¿Ya no piensa echar esa entidad al país? No, pero le vamos a hacer exigible todos los requisitos y pagos que sean correspondientes para su estadía en la nación. Decía, proponemos subsidiar los planes de salud para las parejas casadas de manera que sean más baratos que los individuales. Corregido, porque ahora dice que el acceso a los beneficios no dependerá de la situación conyugal, ¿cierto? Así es. Ya. Decía, nos coordinaremos internacionalmente con otros gobiernos latinoamericanos para detener y juzgar agitadores de izquierda. ¿Eso no va? Lo hemos reevaluado y queremos agregarle a cualquier agitador o a cualquier persona que asuma acciones terroristas, y creemos que tiene que haber una integración entre las informaciones de las policías a nivel internacional para perseguir a quienes causan daños y destrozos y atentados contra la vida de las personas. Podría seguir, pero se me acaba el tiempo, pero son varios cambios entonces que usted confirma. Usted, tomándome de sus palabras, de su candidato rival, decía que tenía muchos cambios y que por lo tanto Boric debía debatir con Boric de segunda vuelta. Me toman sus palabras, después de tantos cambios. Aquí también hay que debatir entre Kast de primera y Kast de segunda vuelta. No, porque aquí hay una línea de continuidad. Yo jamás me he querido disfrazar de carabinero. No me he querido disfrazar de carabinero, le hago caso a mis asesores, por lo tanto hay una continuidad y una coherencia. Okay. Cuando vemos lo que dice Gabriel Boric, de que no le va a hacer caso a sus asesores económicos en el tema del cuarto retiro, de que no le va a hacer caso a sus asesores económicos en el tema... pasado el tiempo. Sí, lo que pasa es que fue interpelado al final, entonces ¿cómo lo hago? Puede tener los espacios al final, pero... También le pido a los periodistas achicar las más preguntas lo más posible, que se le acaba el tiempo a los candidatos, así que le voy a dejar aquel espacio, candidato. Gracias. ¿A quién le decían el volteretas? A ti, hombre. Ya tendrán espacio, ya tendrán Parece espacio. que tienes mala memoria. Sí, ya la mitad espacio. de la franja de Artés se dedicaba a ti a ver cómo te dabas vuelta arriba del árbol. Vamos a tener el espacio, ya les queda poco para que se puedan decir algo. Connie Stipicis, le corresponde su turno con el candidato Gabriel Boric. Candidato Boric, su plan alerta a que la economía va a seguir perdiendo impulso, ¿verdad? Y hace un punto en respecto de que eso se va a agravar, entre comillas, ¿verdad? Con el fin del IFE en diciembre y el agotamiento de la liquidez proveniente de los retiros. En ese diagnóstico pareciera sugerir que el día en que se agote el dinamismo, reinstaurar el IFE y aumentar los retiros lo recuperaría. ¿Piensa que ese es el camino? No, por ningún motivo. ¿Cuál es el camino entonces? O sea, ¿está de acuerdo usted con que el dinamismo asociado a la hiperexpansión es una cuestión que no se sostiene? En la medida en que no aumentemos la productividad y el empleo, por supuesto que es insostenible. O sea, el camino es la inversión. El camino es la inversión y la creación de empleo, y por eso nosotros nos hemos comprometido en nuestro gobierno a crear 500.000 empleos, en particular femeninos, porque las mujeres son las que más han retrocedido en inserción laboral. De hecho, después de la pandemia retrocedieron 10 años en inserción laboral porque tuvieron que hacerse cargo de justamente las labores de cuidado que nosotros profundicemos en su mirada económica para poder fomentar justamente la inversión, que como sabemos necesita, entre otras cosas, reglas claras del juego y certidumbre. Usted incorpora el crecimiento como un aspecto fundamental ahora en reglas esta claras, segunda vuelta. certidumbre y estabilidad. ¿Quién debe impulsar el crecimiento, candidato? ¿El Estado? Es que
acá no hay una dicotomía entre el Estado y los privados como si fueran excluyentes. Tenemos que tener ¿Cuándo es el Estado y cuándo es el mercado, entonces? ¿Pero qué quieres que te diga como un número exacto de No, pero 22,5%? deme ejemplo. Te doy un ejemplo, lo que está pasando en Magallanes con el hidrógeno verde, una alianza público-privada para impulsar una energía renovable no convencional que va a ser puntal en la materia en el mundo, en donde están empresas nacionales, internacionales y estatales. Ahí donde el privado lo haga mejor, ¿debe seguir haciéndolo el privado y bajo ninguna circunstancia meterse el Estado? Depende qué es lo que significa que lo haga mejor, porque hay que pensarlo también desde la perspectiva de los usuarios. Hay algunos que pontifican de que los privados lo hacen lo mejor posible, por ejemplo, en el tema de la salud, y sucede que la cantidad de abusos que existe ahí sencillamente no da para más, y eso la gente lo sabe en su casa. Hay gente que dice, mira, todo esto depende del caso concreto. Cuando hablamos de la colusión de los pollos, por ejemplo, o la colusión del papel confort, ¿significa que el Estado tenga que meterse en el papel confort? No, no necesariamente. Significa que tiene que haber una política de libre competencia que sea mucho más estricta. Irregular. Irregular, por supuesto. Y en otros aspectos de bienes esenciales, nosotros creemos que el Estado puede cumplir no solamente un rol regulador, sino también un rol mucho más activo. Por ejemplo, con la creación de la Banca Nacional de Desarrollo, o por ejemplo, con la creación de empresas estatales vinculadas con los municipios. Ahí yo tengo una diferencia con José Antonio Kast. Estuve en Concepción reunido con los alcaldes que están impulsando la perspectiva del gas popular, porque ¿sabe qué? ENAP le vende a las distribuidoras a un precio el gas, y las distribuidoras los venden 3 veces más caro a los usuarios. Y ahí evidentemente, más allá del término jurídico y de lo que determina la Fiscalía, hay un perjuicio grave para los usuarios finales. Muchas gracias. Le corresponde a la periodista Jessica Castañeda su turno con el candidato Gabriel Boric. Candidato Boric, Chile está atravesando una mega sequía. Durante los últimos 10 años, la zona central ha mostrado carencias sostenidas en materia de precipitaciones. Tenemos un déficit más del 70%, que se considera bien anormal con respecto a lo normal de un año. Durante su eventual gobierno, ¿cómo se van a gestionar los recursos hídricos y cómo a nivel de Estado se le da una mirada a largo plazo a prevenir este tipo de escasez y lo que estamos atravesando ahora? Tremenda pregunta. Yo diría que la crisis hídrica que estamos atravesando es una de las más desgarradoras que me ha tocado ver recorriendo Chile. Por lo tanto, una de las primeras medidas que vamos a tomar una vez que lleguemos al gobierno va a ser la creación de un comité hídrico de emergencia, porque no es solamente un tema en la zona central. Bueno, por cierto, en la zona norte, recordemos que hay lugares como Antofagasta en donde ya se abastecen totalmente de agua desalinizada. Ahí tenemos una experiencia que aprender. Pero también en la zona sur. Tú sabes, yo lo he mencionado muchas veces. Cuénteme del comité hídrico de emergencia. Pero deja terminar. Tú sabes que en la zona sur, en sectores de Temuco, hay sectores sin agua. Acá en Santiago tenemos la localidad de Rungue, en Tiltil, se abastece mediante camiones aljibe. El otro día, en una toma, en un campamento en Alto Hospicio, me decía la gente que tenía que decidir si es que lavar la ropa, lavar los platos o ducharse, porque sencillamente no alcanza con el agua que le entregan los camiones aljibe. Entonces, tenemos un problema grave, que es la sequía, y tenemos otro problema grave, que es el saqueo. Y tenemos que hacernos cargo de ambos. De la sequía es un tema mundial en donde necesitamos colaboración internacional y convencer a los gobiernos que más daño causan de que tienen que ponerse las pilas y nosotros avanzar, por ejemplo, en descarbonización. Ya, por otro lado, el Comité Hídrico de Emergencia es como una institución como el Banco Central. El Comité Hídrico de Emergencia es una institución que lo que busca es distribuir de mejor manera los recursos que tenemos hoy día y, por ejemplo, donde veamos que hay un taponeo del agua, por ejemplo, lo que está pasando en Petorca, en donde los monocultivos de palta están impidiendo el que haya agua en los colegios, es una cuestión que vamos a tener que desanudar. Y si ahí eso implica quitar derechos de agua para que pueda el agua ser principalmente para la población y el consumo humano, bueno, vamos a tener que avanzar en esa dirección. ¿Y quiénes van a estar en este Comité Hídrico de Emergencia? Lo vamos a definir los mejores expertos en la materia de una manera transversal y también, por cierto, las comunidades afectadas. Muchas gracias. Le corresponde al periodista Sebastián Aguirre su turno con el candidato José Antonio Kast. Candidato, usted habla de un proceso de eficiencia en el Estado, insiste en eliminar gastos en el sector público, proponía de hecho reducir el número de ministerios también. ¿Cuáles va a fusionar o a eliminar? Bueno, estamos viendo la fusión de ministerios más que la eliminación, que nunca ha sido una idea. En el tema de bienes nacionales, con vivienda, creemos que perfectamente esos ministerios se pueden fusionar. Lo mismo hemos visto que hoy día está funcionando bastante bien la fusión del Ministerio de Energía con el Ministerio de Minería. Y así iremos buscando otros ministerios que podamos fusionar para achicar el tamaño del Estado. ¿Cuáles son los criterios con los que va a realizar esas fusiones? En la medida que haya una complementariedad de las funciones, como lo es en bienes nacionales, que tiene los terrenos y vivienda
con Servio, que son los que construyen, creo que ahí se da una sinergia positiva, y en el tema de minería y energía se ha demostrado que eso también es factible. Ajá. ¿Pero son temas que no ameritan tener un ministerio? No, lo que pasa es que lo que queremos es un biministro, como es hoy día el caso de energía y minería, también va a haber un biministro de bienes nacionales y de vivienda. ¿Y cuánto se puede ahorrar con esas fusiones? Más que lo que se puede ahorrar son las señales que estamos dando, al igual que la rebaja del sueldo del presidente a la mitad. Son señales, y también hemos planteado la rebaja de los altos sueldos de los funcionarios de gobierno. Con eso nosotros lo que queremos es que todo el sistema público empiece a tener una mirada de austeridad, de eficiencia, y poner a las personas en el centro de lo que es el tema público. Usted ha hablado varias veces de eliminar también operadores políticos. ¿Tiene una estimación de cuántos operadores políticos hay en el sistema? Estamos analizando, solo decirle que en un caso puntual como el Hospital de Ovalle, tenemos 13 prevencionistas de riesgo, 3 abogados y 3 periodistas. Y si nos vamos a la CONAF, hay más de 16, incluso a veces se dice que son más de 20 pero periodistas. La pregunta tiene que ver con cómo distinguir finalmente y hacer la diferencia entre lo que usted considera un operador político y un funcionario que puede militar en un partido pero que está haciendo bien su pega. Bueno, si usted me explica por qué tienen que tener 13 prevencionistas de riesgo en un hospital de 250 camas y 3 abogados y 3 periodistas, yo se lo agradecería. Yo no logro entenderlo. Pero ¿cómo va a determinar eso finalmente? Estamos en el tiempo. Bueno, cada uno tiene que cumplir e informar de las funciones que cumple. Nosotros vamos a ser muy exigentes en decirle, mire, usted está contratado para esta función, dígame exactamente qué es lo que hace todo el día en relación a la función para la cual fue contratado. Ramón Ulloa, le corresponde al candidato Gabriel Boric. El tremendo poder fáctico que han desarrollado los camioneros se tiene que enfrentar con la construcción de un sistema de trenes para Chile. Palabras suyas el 1 de noviembre en un foro en la Universidad de Chile. Candidato, ¿se dio por avisado que los camioneros serán una piedra de tope en esa intención? Escuché las declaraciones ahí del dirigente de los camioneros desde la misma moneda. Pero déjame decir una cosita breve antes. Qué bueno que José Antonio Cast hoy día esté a favor de la rebaja de los altos sueldos, porque cuando le tocó votarlo en la Cámara de Diputados, cuando nosotros lo planteamos, votó absolutamente en contra. Me parece que es un avance que vaya cambiando esas posiciones. Dicho esto... Me quitó 10 segundos. Dicho esto, me parece que es tremendamente importante de que acá los camioneros entiendan que acá estamos, que acá los camioneros entiendan de que estamos, de que acá los camioneros entiendan de que estamos. Gabriel, usted me te permite quiero hacer una precisión. moderador. No, te voy a dar el tiempo, pero le pido al moderador que explique que las réplicas son al final. Una vez terminados los bloques. Entonces, si vamos a hacerlo de una manera distinta, yo pido que el moderador me lo aclare para poder hacer lo mismo. Terminados los bloques. Entonces le puede aclarar al candidato Gabriel. Aclarado. Muchas gracias. Los 2 minutos como corresponde. Muchas gracias. Gracias, señor moderador, entre ida y vuelta me han quitado más de 1 minuto. Sí, ahí vamos de nuevo. Gracias, Gabriel. Sí, pero no se ponga nervioso, Retomemos, candidato, por favor. Bien. Escuchamos la declaración de los camioneros, del dirigente de los camioneros desde La Moneda. Y yo quiero decirle a aquel dirigente de que esté tranquilo, de que la combinación de trenes y el aumento de los trenes en Chile va a ser para mejor. Y que acá no vamos a aceptar chantajes de ningún tipo. No vamos a aceptar chantajes de ningún tipo. Hoy día, teniendo todas las posibilidades para tener una red ferroviaria que logre conectar partes que hoy día están muy saturadas en nuestro país. ¿Sabe cuánto porcentaje de carga se traslada mediante tren en Chile, Ramón? Dígame. 5%. ¿Sabe cuánto de pasajeros? 1%. Hoy día ya existen estudios de prefactibilidad y de ingeniería en tramos como, por ejemplo, Santiago-San Antonio, en particular de carga, Santiago-Valparaíso, y también en otras regiones del norte. A eso quiero ir, porque a propósito de los trenes, el otro día usted puso de ejemplo la posibilidad de un servicio que uniera Antofagasta y Copiapó. Que son 700 kilómetros. Ya, suena bonito, pero ingenieros como Franco Basso dijeron que sería un desastre, que las densidades no dan, que tampoco hay rentabilidad social, dijo que no había que vender humo en esta materia. ¿Fue un mal ejemplo o es verdad que piensa en un tren que cruza el desierto? A mí me gustaría muchísimo en un tren que cruza el desierto, y por supuesto que lo vamos a estudiar en función de la factibilidad y la rentabilidad, y ahí habrá que explorar diferentes alternativas para poder llevarlo adelante. Pero esta lógica de la rentabilidad social a la que se refería Franco Basso es al final la misma lógica que no permitía que tengamos un oncólogo en Magallanes, porque nos dicen, ustedes no tienen suficientes habitantes como para poder tener un especialista en nuestra región. Y en los lugares poco poblados, uno de los principales problemas que tenemos en Chile es el centralismo. Por lo tanto, avanzar
en entregar servicios a las regiones que más lo necesitan, no es un tema de rentabilidad social, es un tema de derechos que nuestro gobierno se van a asegurar. Lo último, para financiar la demanda social usted necesita recursos. Según cálculos del Servicio de Impuesto Interno, son 88 millones de dólares lo que podría recaudar si se termina con la exención del impuesto al diésel de que también gozan los camioneros. ¿Lo va a hacer? Nosotros vamos a avanzar en esa dirección, insisto, no vamos a permitir chantajes de ningún tipo respecto a políticas públicas que, por cierto, van a ser conversadas con todos los actores y no me cabe ninguna duda de que vamos a lograr llegar a acuerdos. Muchas gracias a la periodista Connie Stipicic y su turno con el candidato José Antonio Kast. Terminado esta pregunta, tenemos las réplicas y los tiempos para poder replicar a cada uno de los candidatos. Candidato Kast, usted también aspira a construir trenes, habla de trenes eléctricos y fomentar nuevas modalidades de transporte de carga de larga distancia. ¿Le cambiaría las reglas del juego de los camioneros a propósito de la conversación que tenían con el candidato Boric, que claramente dificultan la competencia de otros actores dados los beneficios relativos de los que gozan? Se los puedo ir nombrando, el impuesto específico al diésel, ¿verdad?, que es de 1,5 UTM y según los cálculos para poder pagar por todas las externalidades que generan, debiera ser de 7 UTM, o sea, 5 veces más de lo que es hoy día. ¿Le subiría el impuesto al diésel a los camiones? No, porque yo creo que eso también trae una ventaja para los usuarios y los consumidores. Y sí estoy muy de acuerdo con el tema de los trenes de acercamiento, por ejemplo, entre Santiago Lampa, Santiago Melipilla, Santiago Valparaíso, Coquimbo La Serena, Coronel, Biobío, mejorarlo. ¿Tampoco les variaría las reglas que les permiten recuperar el 80% del impuesto que pagan, que además es bajo? A ver, nosotros hoy día tenemos que ir en la línea de eliminar algunas exenciones, pero no precisamente... Pero la de los camioneros. En el tema de los camioneros no estoy O sea, ¿no le cambiaría las reglas del juego de los camioneros? No le cambiaría las reglas del juego de los camioneros. Por lo tanto, ¿qué haría usted para facilitar que haya una competencia de verdad, real, y que para los trenes o para los barcos sea eventualmente también atractivo competir en un mercado que está dominado por los camioneros con múltiples beneficios? En los barcos viene toda una discusión y un debate sobre el cabotaje nacional. Yo creo que nosotros, así como abrimos nuestros cielos, también tenemos que pensar que en el cabotaje nosotros tenemos que hacer normas que permitan la mayor competencia. Y es conocido que los camioneros se oponen y han hecho lobby justamente para evitar que ese cabotaje, que tiene todo el sentido del mundo en un país como este, funcione. Bueno, y tendremos que sentarnos a conversar con ellos para ver cuáles son las ventajas para los usuarios. A mí lo que me interesa es que los usuarios tengan ventajas y que exista gran cantidad de emprendedores. Por lo tanto, ¿estaría dispuesto a subsidiar la existencia de trenes o a subsidiar el cabotaje nacional, así como se subsidia a los camioneros, por ejemplo? Nosotros lo que estamos planteando son primero los trenes de acercamiento para mejorar la calidad de vida de las personas, que ha sido destruida por el transporte público que implementaron los gobiernos de la concertación. Hoy día lo que necesitamos es un transporte público de calidad, cosa que aún no existe. Y a eso tenemos que agregarle la electromovilidad, que es algo fundamental para el futuro de Chile. Candidato, pero no le va a variar en nada las condiciones a los camioneros, por lo tanto, pero sí estaría dispuesto a subsidiar a otros competidores eventuales en el mundo del transporte. Más que subsidiar, la inversión inicial tiene que asumirla el Estado y después tiene que ser rentable en el uso de la misma durante el tiempo. ¿Y en qué trenes invertiría el Estado en su gobierno? En los trenes de acercamiento, como le señalo. Solamente, no transporte. Por ahora, en los trenes de acercamiento hay algunos transportes de carga, como los que llegan a San Antonio, que ya están funcionando y que cumplen un buen rol. Muchas gracias, candidato. Hemos terminado el primer bloque. Le corresponde la interpelación al candidato José Antonio Kast, de 30 segundos. Bueno, primero decir que aquí hay un candidato que ha tenido posturas tan radicalmente distintas como estar primero a favor del estado de emergencia, después estar en contra de la ley antibarricadas y ahora estar a favor de indultar a delincuentes saqueadores y ahora estar en contra, desconocer permanentemente lo que le dicen sus asesores en el área económica, porque no sé para qué manda a alguien al Chilean Days, para qué tiene a Sebastián de Polo, para qué tiene al señor Latorre, todos dicen cosas distintas y va cambiando radicalmente su postura en esta segunda vuelta. Gracias. Él era partidario del cortocircuito que planteaba el Colmet y hoy día ya no lo es. Él estuvo a favor del aumento del número de parlamentarios, que claramente no cumplió con el objetivo, y debo decir que las reglas están para cumplirlas, Gabriel, y si las réplicas son al final, tú tienes que cumplirlas. Y por último, decirte que habría sido bueno que no te escapes de los 15 debates que planteaste que ibas a tener conmigo tú mismo, porque tú dijiste, le he pedido a mis equipos que desafíe a José Antonio Kast a tener debates, y este es el primero que podemos tener, y lo lamento por la democracia en Chile, que no se puede dar a conocer los planteamientos tuyos y míos de frente. Gracias, tiene los 30 segundos de respuesta
candidato Gabriel Boric. La obsesión por mentir de José Antonio Kast llega a niveles inauditos. Tuvimos un debate en la Universidad de Chile para poder discutir sobre cultura, educación y ciencia. Adivinen quién no llegó, José Antonio Kast. Tuvimos un debate para discutir sobre la problemática del agua en Chile y adivinen quién no llegó, José Antonio Kast. Los gobernadores nos invitaron a Pozo Almonte a poder discutir sobre descentralización y adivinen quién no llegó, José Antonio Kast. Decir que yo no quiero debatir estando acá debatiendo con usted es una absoluta mentira. Pero además me parece muy importante decir otras cosas. Usted ha quedado claro de que acá José Antonio Kast va a ser el presidente de los camioneros. Nosotros vamos a ser el la presidencia que impulse una nueva red ferroviaria en Gabriel, Chile. estamos en tiempo. Si Y quiere me ale- interpelar al candidato Kast, haga uso de sus 30 segundos. Sí, dele. muchas Ok. gracias. Se han dicho cuestiones que son bien insólitas. Arrestar a personas en lugares que no sean cárceles. Me gustaría conocer en cuáles está pensando. El pago del aumento por los trabajadores de la cotización. Nosotros establecemos que eso lo tiene que pagar progresivamente el empleador con apoyo a las pymes. Gas para Todos le dice que es algo populista. Y habla de rebajar los altos sueldos a la mitad cuando estaba en la Cámara de Diputados se opuso tenazmente a esa idea. Entonces, yo encuentro que está bien cambiar de opinión cuando uno ve evidencia en mejores propuestas. Lo que no me parece aceptable, José Antonio, es que sencillamente termines transformándote en un candidato totalmente diferente del que tú te habías propuesto. Muchas gracias. 30 segundos para responder, candidato. Yo lo único que puedo decir es que Gabriel Boric, y por eso le cambié la C por la K, se parece cada vez más a Kast. ¿Ah? Falta solo que te pongas un uniforme carabinero y vayas a aplaudirlos por la gestión que han hecho en Chile. Es increíble cómo tú has denostado a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública. Es increíble cómo tú has avalado los delitos y la delincuencia y hoy día dices que vas a favorecer a las pymes, siendo que quieres subirle los impuestos, fijarle los salarios. Todo lo que tú haces va en perjuicio de las pymes y cuando te das cuenta de que eso no te beneficia, retiras tus dichos. Y te quiero recordar que en el cierre de tu campaña al pasar a segunda vuelta, tú mismo dijiste, José Antonio, le he pedido, o sea, a mis asesores le he pedido que nos enfrentemos en debates todos los días y en todos los temas. Todavía te estoy esperando. Muchas gracias. Aquí estamos, José Antonio. Muchas gracias en uno de 15 debates que deberías haber tenido. Muchas gracias por venir ambos, sin duda el debate más importante de Chile, el debate de la radio. Fin del primer bloque. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves.